Habíamos hablado las dos primeras clases de forma introductoria sobre algunas definiciones sobre accidentes de trabajo, parte de la normatividad, y en la clase del día viernes habíamos iniciado con las etapas que vamos a seguir en el momento de la investigación de accidentes, ¿sí? Incluso las tenemos aquí enlistaditas de cuáles serán esos pasos, esas secuencias que vamos a considerar nosotros. En Disculpe, algunos profesor, no textos, lo escuchamos. ¿no se me No, escucha? Ok, un momento. A ver, por favor. Hola, 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 hola. ¿Ahí se me escucha? ¿Sí se me escucha? Sí. Ok, sí, los demás sí se me escuchan. listo, sí, sí, sí. Sí, Listo, está bien, perfecto. Ok, listo. bien, como les comentaba, entonces la semana pasada, ya el día viernes, que fue nuestra tercera sesión, habíamos hablado de las etapas que vamos a seguir en el proceso de investigación. Habíamos enlistado 5, les comentaba que en otros textos la desglosan un poquito más hasta unas 7 etapas, pero básicamente es casi lo mismo que estamos viendo aquí, ¿no? Sino que algunas las toman de forma un poquito más específica. Habíamos hablado que ante un accidente lo primero era tomar una respuesta inicial, ¿cierto? Primero es atender al herido, controlar la situación, formar tu comisión investigadora, que vendría a ser lo que es la planificación de la parte del accidente, entonces es la parte inicial, y luego hablábamos bastante del proceso de recopilación de evidencias. Necesitamos esta comisión investigadora que se va a formar en la primera etapa, de la que veremos un poquito más de repente en la siguiente sesión, cuando trabajemos un caso práctico completo. Lo que va a hacer es ir y recopilar evidencia, ¿cierto? Información, fotos, pruebas, testigos, todo eso que requerimos para reconstruir el evento y que posteriormente usaremos para descubrir por qué ocurrió el accidente. Eso justamente lo vemos en la etapa número 3, que es el análisis de causa. Con todo lo que hemos recopilado, procedemos a analizar qué fue lo que pasó, en qué fallamos, cuál ha sido el inconveniente. ¿Bien? Luego pues, está la etapa 4 que tiene que ver con acciones correctivas y de mejora. Y por último terminamos con lo que es la verificación de la eficacia de estas acciones. Hablábamos que en la investigación de accidentes es importante descubrir por qué ocurrió, cuál fue la causa del evento principalmente, y en base a eso encontrar cuáles serán las medidas correctivas que me permitirán que no vuelva a ocurrir, que van a servir como que de barrera, actuar de forma preventiva para evitar la ocurrencia de más accidentes. Y esas acciones obviamente tienen que ser eficaces y para eso las vamos a evaluar, pero eso lo vemos en otra sesión. También hablábamos mucho, por si no lo recuerdas o por si no viniste a esa sesión, que para la recopilación de evidencias teníamos una metodología, ¿cierto? La metodología de las 4Ps, en la cual tomábamos en cuenta la posición, es decir, tomar fotos, hacer esquemas, mapas, croquis, diagramas de lo ocurrido, ¿no? Posición del cuerpo, posición de los equipos, estado de los equipos, cómo quedaron, cómo quedó el lugar del accidente, etcétera. Nos permite hacer una idea de cómo ocurrió. Las partes, que es identificar las herramientas, los equipos, materiales, las personas que intervinieron o que pudieron haber intervenido en la ocurrencia del evento, esa es la P de partes. Luego en la P de personas, lo que hacíamos era entrevistar a los testigos. Habíamos dado varias pautas de cómo hacer esa entrevista a los testigos. Y luego la última P, que tiene que ver con papel, nos referíamos a lo que son documentos, formatos, registros, procedimientos, matrices, etcétera. Todos los documentos que acrediten que hubo efectivamente una gestión preventiva, que hubo una gestión de la seguridad y que pues el accidente ocurrió por otros motivos. Se entiende que si nos falta algo de estos documentos y que es obligatorio por norma, digamos, podría concluir una entidad fiscalizadora que esa fue la causa del accidente. Se me ocurrió un accidente y resulta que tu hiper estaba desactualizada. Para la entidad fiscalizadora, el tema de que tu hiper esté desactualizada es una de las causas de ocurrencia del accidente. Tú podrías decir, no, que el hiper no tenía nada que ver, lo que pasa es que el trabajador se descuidó. Para la entidad fiscalizadora no lo va a ver así. Para la entidad es que como control, como parte de la empresa, fallaste en el hiper y por eso no hubo un control de los riesgos. Por eso hay que tener bastante cuidado con lo que es documentación. Por eso tienes que identificar correctamente cuáles son esos documentos obligatorios que te corresponden tener, igual que tus registros obligatorios, y trabajar en base a ello para hacer correctamente tu gestión preventiva. Nosotros con el curso de investigación de accidentes, lo que trabajamos es principalmente la respuesta que se va a dar ante este evento.
este evento que no debería ocurrir, pero que a veces ocurre. Sin embargo, es mucho más importante hacer una correcta gestión preventiva, ¿sí? Te recomiendo, por ejemplo, el día de mañana vamos a aperturar de nuevo el curso de Soma, si es que aún no te has inscrito, puedes inscribirte, lo voy a dictar yo también y te voy a explicar justamente todos estos documentos y requisitos que hacemos de forma preventiva, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, tengan en cuenta eso, ¿bien? Entonces, esta era la metodología que habíamos hablado en la sesión anterior, que la vamos a volver a revisar en la siguiente clase cuando trabajemos el caso práctico, cuando las pongamos en práctica. Te voy a poner un caso y cada una de estas P las vamos a ir trabajando, cada una, en el momento de ir desarrollando el accidente para que te quede mucho más claro cómo las aplicamos. ¿De acuerdo? Todo eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y un punto importante que nos falta también para llegar a esa clase es justamente identificar las causas. ¿Cuáles suelen ser las causas más comunes de los accidentes? Cuando ocurre un accidente de trabajo, lo más común que digamos es que pudo haber sido por una falla del personal o decimos que es un hecho fortuito. Sin embargo, hay algunas causas que son recurrentes al momento de hacer una investigación de accidentes que se pueden presentar eh, y que por ello pues ocurren estos hechos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una de las causas más comunes que ocurre en el caso de un accidente es la distracción. A veces pasa que, por ejemplo, un trabajador se distrae de la actividad que se encuentra haciendo y pues debido a ello no avista o no previene de alguna manera lo que puede haber ocurrido. Por ejemplo, se me ocurre un trabajador que está dirigiendo, no sé, dirigiendo el desplazamiento de una carga que está suspendida por una grúa, se descuida por un momento, no da la señal a tiempo y hace que la carga se suspenda o se mueva hacia, hacia una dirección donde no debería ir. O de repente que alguien está manejando alguna maquinaria, alguna herramienta de poder, se distrae también por un momento, pierde el control y sin embargo pues termina agarrándose la mano o algo así. Pero entonces el tema de las distracciones sí es frecuente. Esto puede darse por razones mismas del trabajador, que él mismo es distraído o él mismo busca fuentes de distracción, como que también puede darse porque en el ambiente de trabajo no está controlado para evitar esas distracciones. Eso justamente lo analizamos con lo que es la etapa 3, que es el análisis de caos. Hay que tomar en cuenta todos estos factores para evitar justamente de que el trabajador se distraiga, ¿ok? Cargar objetos en forma insegura también es otra forma común de los accidentes. A veces el tema de manipular una carga o levantar un objeto, levantar una carga, simplemente vas y te piden que lo hagas y la idea es que lo cumplas y ya está, ¿no? No se hace esa evaluación o no se termina de revisar si efectivamente es la manera correcta. Recuerda que ya habíamos visto esto en la clase número 1, que justamente una de las formas de accidente es hacer el sobreesfuerzo, ¿no? Cargar de más o de repente también cargar de forma incorrecta, ya que esto puede generar lesiones. Ahora, esto genera lesiones a largo plazo, como que también si lo haces de forma incorrecta, puedes hacer de que manipules de forma incorrecta la carga y esto haga que no puedas manipularla, ¿de acuerdo? Como no la puedas controlar y eso pueda generar, por ejemplo, caídas, tropiezos, golpes, etc. También puede eso perjudicar. Equipos no protegidos adecuadamente, usar las maquinarias o los equipos que no cuenten con sus guardas de protección o no cuenten con un aislamiento apropiado y por esto genera algún tipo de accidente eléctrico, por ejemplo, eso también puede pasar. Desinterés en la tarea, muy asociado a lo que es en distracción y también uno de los factores personales, que lo veremos más adelante, cuando un trabajador pues ya está como que aburrido, está cansado, no le interesa la actividad que está haciendo, está como que desmotivado, y esto también deviene a que no prevenga de forma apropiada, no hace las actividades de forma correcta. Malos hábitos de trabajo, eso también es bastante común, ¿no? Ingeniero, es que no sabíamos que el accidente iba a ocurrir, nosotros todo el tiempo lo hemos hecho así y nunca nos ha pasado nada, ¿no? Los que hacen trabajos en altura, por ejemplo, y no usan arnés. Ingeniero, pero nosotros hace tiempo que hacemos esta actividad en altura y nosotros nunca nos han pedido arnés, siempre lo hemos trabajado así, con cinturón nada más, va, colocan cinturón y ya está. Nosotros nunca hemos trabajado con eso y siempre lo hemos hecho bien, nunca nos ha pasado nada. Ingeniero, no, porque yo para manipular estos cables yo lo hago así nada más, a pura mano, no necesito guantes. ¿Para qué guante? El guante me estorba, ingeniero, no puedo manejarlo bien. Malos hábitos. Y el tema de hábitos sí es un poquito difícil porque como el trabajador, que a veces que tiene un poquito más de edad, ya está acostumbrado a hacer eso, introducirle un nuevo hábito o acostumbrarlo a una nueva forma de hacer las cosas es complicado, es difícil, hay una resistencia. Estoy acostumbrado así, yo sé más porque tengo más experiencia, etc.
Y ahí lo que necesitamos es justamente repetir básicamente los comportamientos. Para crear ese hábito es básicamente repetirlo, que ellos tengan que repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo en la práctica, obviamente. No es cuestión de repetirle lo que le dices, sino que él lo haga. Es decir, la repetición de las acciones va a generar ese hábito, ese buen hábito o ese buen comportamiento para que haga las actividades como se deben hacer. El tema del cansancio. Cuando un trabajador ha estado demasiado tiempo en un turno o está haciendo uno seguido, eso también puede perjudicar a que sea un factor que haga que el trabajador se accidente. El tema del cansancio, lo que pasa, por ejemplo, en algunos accidentes de tránsito con algunos conductores de buses interprovinciales, que hacen rutas largas, que están constantemente manejando y que hacen rutas seguidas, que no les dan ese descanso. Eso también puede generar un accidente y obviamente también puede tener consecuencias bastante severas. El estado de ebriedad. Ingeniero, usted me dijo en la clase número 2, yo me acuerdo muy bien, que el tema de estar bajo los efectos del alcohol, las drogas, no cuentan como un accidente de trabajo. Claro, para la normativa del SCTR no va a contar como accidente de trabajo. Sin embargo, claro que hay accidentes que pueden ser ocurridos, pueden ser desencadenados, pues por un trabajador que está bajo los efectos del alcohol o de algún estupefaciente. Sí ocurre. Ya, si bien la normativa no lo va a considerar para el SCTR, no lo van a cubrir, qué sé yo, esto no quita de que el accidente pueda llegar a ocurrir, se pueda llegar a dar. Por eso es necesario ser bastante estricto con eso, por eso muchas empresas no permiten trabajadores que ingresen en estado etílico. Controlan, tienen ahí su alcoholímetro ahí a la mano para poder identificar a esos trabajadores. Si lo encuentran, los sancionan, algunos hasta directamente los despiden, porque por supuesto, este tipo de comportamientos, uno que puede afectar a la empresa con un accidente y otra que lo va a meter en problemas porque el SCTR no lo va a cubrir, no lo va a cubrir. Y lo que van a hacer entonces es decir que la empresa cubra con los gastos. Y la empresa va a decir, no, es que él mismo se expuso por tal cual. Y podría ser, ¿ah? Pero ya genera por ahí unos inconvenientes. Te vas a meter en algún problema, pues simplemente que pudiste evitarlo separando esos malos elementos. ¿De acuerdo? Las bromas en el trabajo, que también está muy asociado a las distracciones. No sé si les ha pasado que tienen colaboradores que se juegan de manos o se juegan de forma un poquito brusca, ya de repente por la confianza entre ellos mismos que se tienen, pero que en algún momento puede ocasionar pues algún tipo de accidente, ¿no? Algunos que, por ejemplo, se agarran tipo Tupac Amaru y se levantan y se arrastran y se empujan y se tiran con las sogas de repente entre ellos y supuestamente es entre broma, ¿no? Dicen, no, ingeniero, es que estamos jugando, así no jugamos nosotros, pero que también puede salirse de control y puede generar un accidente. Ese tipo de comportamientos no se debería permitir, ¿ok? Al menos no dentro de la empresa, al menos no con el uniforme, al menos no durante el desarrollo de las actividades. Hay que tratar también de controlar ese tipo de situaciones. El uso inapropiado de herramientas y a veces ocurre de que los trabajadores emplean los elementos que no son para ello. Nosotros nos pasó una vez de que, por ejemplo, para el tema del izaje de una estructura, para el levantamiento de una carga, que requeríamos una polea, eh, contábamos con una polea, digamos, de una capacidad, ponte, de 2 toneladas, más o menos, para manipular una carga que excedía la tonelada. Era menos de 2, pero excedía la tonelada, ¿ok? Y los trabajadores por temas, no sé, de que se confiaron o que querían avanzar rápido, simplemente no la cargaron y no querían retrasarse, usaron una polea de 500 kilos. Imagínate, 500 kilos para manipular una carga de 1 tonelada teniendo el equipo que era de 2 y no lo usaron. Y usaron el equipo inapropiado y ¿qué pasó? Obviamente no resistió la polea, se abrió y la estructura cayó. Entonces, usar el equipo inadecuado, el equipo para el cual no está diseñado, el equipo cuya capacidad no es la correcta, por el motivo que tú gustes, pero no usarlo, puede desencadenar también estos accidentes con consecuencias bastante graves. La falta de orden y limpieza. No sé si tú has visto el video del vigilante, yo creo que sí, si todos los que son del área de seguridad, estoy seguro de que al menos les habrá llegado o habrán tenido conocimiento del caso del vigilante que pierde el brazo. No voy a traerte el video, obviamente, porque la idea del curso no es generar morbo tampoco, pues, ¿no? Pero en ese video lo que se aprecia cuando el trabajador pierde el brazo es que él no abre la puerta por completo. Y si te fijas bien, él no la abre porque hay como una especie de, ¿cómo le llaman estos? No me acuerdo, se me fue el nombre.
pero hay como una especie de esas celitas de madera que usan para colocar encima cosas, creo que se le llaman parihuelas, si no me equivoco, estaban ahí tiradas en lo que sería un almacén o lo que sería un estacionamiento, y como estaban apiladas de mala forma, que obstruían el espacio, no permitía abrir por completo el portón, la puerta. Al no poder abrirlo por completo, el vigilante solamente la abre hasta donde dé y por eso él se queda ahí con la puerta para evidentemente evitar que la puerta se cierre y dé contra el auto. De ahí se suma con la distracción que tiene de no fijarse bien, que el carro pasó muy pegado a la puerta y ahí es donde genera el accidente. Pero también una de sus causas es la falta de orden y limpieza, porque no había el espacio apropiado para abrir por completo la puerta y ponerle el seguro. No había esa forma. Falta de orden y limpieza, ahora podemos notar que puede llegar a ser fatal. ¿Cuántas veces no habrá trabajadores que digan, no, pero falta de orden y limpieza, eso que a lo mucho una lesión menor de repente? Pero ya vemos que no. Las causas de los accidentes pueden ocasionar cosas graves, y eso lo veíamos también en la teoría de la pirámide de accidentabilidad. La recurrencia de actos y condiciones origina que ocurran pues consecuencias bastante severas, ¿ok? Y claro, por último, la deficiente capacitación. Trabajador que no conoce adecuadamente sus riesgos, que no sabe, que no le explicaste el procedimiento, que tiene las ganas de hacerlo bien, pero que no tiene los medios para poder hacerlo bien, también va a terminar accidentándose. También va a terminar accidentándose. Por eso es muy necesario el tema de las capacitaciones. Ten en cuenta que estas capacitaciones no solamente van por lo que es el tema de seguridad. Claro, por tema obligatorio, tema cumplimiento, tema normativo, las de seguridad sí o sí se tienen que dar, no son cuatro. Pero por otro tipo de temas, por otro tipo de gestión preventiva, es necesario también las capacitaciones y entrenamientos en otros tipos de aptitudes que podríamos decir que están relacionados con la seguridad, pero por ejemplo van enfocados a otras áreas. En el tema de la formación técnica, un tema de conocimientos sobre el trabajo que van a realizar para evitar errores que puedan desencadenar accidentes. En el tema, por ejemplo, de habilidades blandas, para asegurar que haya una correcta distribución de la asignación de las responsabilidades, una correcta gestión del tiempo, una buena comunicación entre colaboradores que permita identificar previamente riesgos. Todo ello también contribuye a la mejora de la gestión preventiva. No solamente las capacitaciones en seguridad, toda capacitación que des, que forme más competencias en los trabajadores, le va a servir, siempre le va a servir. Va a ayudar a que el trabajador pueda mejorar y va a ayudar a reducir la tasa de accidentabilidad. Siempre tenga en cuenta el tema de la formación como un arma poderosa para poder evitar los accidentes. Claro, siempre tomando en cuenta que solo conocimiento no cambia comportamientos. Es parte de, pero no lo es todo. Tener en cuenta eso. Entonces aquí hemos revisado simplemente algunas causas comunes por las cuales ocurren algunos accidentes, ¿no? Esto como preámbulo. Ahora sí entramos a la etapa número 3, que es el análisis de causa. El análisis de causa es nuestra etapa central, podríamos decirlo, del proceso de investigación, ya que en esta etapa lo que vamos a hacer es, con toda la información que ya hemos recopilado, con toda la información que mi comisión investigadora fue al lugar de los hechos, tomó fotos, pidió documentos, entrevistó a los testigos, etcétera, aglomeró todo eso, lo trajo en conjunto, como lo metía todo en un saquito, se reunieron todos, vació el saquito en la mesa y dijo, miren, tenemos todo esto, ordenemos. Una cosa que no mencioné de repente en la etapa número 2, pero que las menciono ahora, es que cuando la comisión va recopilando evidencias, todavía no va juzgando. Eso sí te lo comentaba en la entrevista de testigos. No ponemos lo que nosotros creemos sobre la mesa aún. Todavía lo que estamos haciendo es recopilando información. Todavía no valoramos si es o no es, estará bien, estará mal. Ya esto fue la causa, esto no fue la causa. Simplemente anotamos. Anotamos y conglomeramos todos. Por ahí podemos de repente resaltarlo, colocarlo en un asterisco, como poner esto de aquí hay que tener cuidado, parece que esto puede ser, pero aún no hemos definido nada, solamente hemos recopilado información. Esa es la etapa 3 cuando ya la comisión terminó de recopilar todo, se reunió y ahora sí empieza a revisar todo lo que tienen, que ahora vamos a proceder a encontrar el porqué, a encontrar la causa del accidente. Bien, entonces lo primero que se va a hacer es que con toda la información que tenemos, vamos a empezar a separarla. Vamos a empezar como a discriminarla. Vamos a empezar a validar si la información que hemos encontrado corresponde o no corresponde al accidente. Como decir, esto está bien, esto está mal, esto es conforme, esto es no conforme.
Básicamente así. Por ejemplo, digamos que la comisión eh, revisa, ¿no? El tema del accidente fue por, no sé, una mala manipulación de un objeto y revisa y empieza a tomar evidencias de cómo dice el procedimiento y cómo los trabajadores están haciendo la actividad y descubre, por ejemplo, toma una fotografía de que trabajadores realizan carga de objetos de esta forma. O de repente el accidente ocurrió por tema de una falla en una instalación eléctrica y empieza a tomar la comisión fotos del lugar, ¿no? Del lugar y encuentra una instalación de esta manera. Entonces, esas evidencias, te puedo usar solo dos ejemplos, pueden ser de otras cosas también, esas evidencias las traen a cuestión y las discuten para ver si son conformes o no son conformes. Yo reviso esto y digo, ok, mira, el procedimiento dice que la carga tiene que ser dos personas, tal, tal. Ok, mira, según esto, veo que es correcto, veo que la gente lo está aplicando como es. Según el testimonio de los testigos, ellos dicen que lo hicieron tal cual el procedimiento. Entonces, aparentemente por aquí no fue porque el procedimiento cumplieron. Ok, entonces esta es conforme. Oye, mira, según las instalaciones tienen que estar protegidas, etcétera, pero mira, la evidencia dice que esto estaba de esta manera. Y así como este, hay más puntos que está igual. Ok, por aquí tenemos la causa del accidente. Esta evidencia no es conforme. Empezamos a separar cuál sí va y cuál no va. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo más para que me entiendas mejor. ¿Ya? Evidencia conforme o no conforme. Tú mismo lo vas a sacar. Mira, date cuenta de lo siguiente. Breve casito, muy breve, solamente para discriminar si es conforme o no conforme. Observa. Un trabajador recibe un corte en el dedo con una sierra fija. Se realiza la inspección de la zona verificando que hay orden y limpieza. Y sobre el equipo se encuentra que no cuenta con guarda de seguridad instalada. Al entrevistar al trabajador, se le encontró usando los guantes de protección. Ojo, al entrevistar se entiende al accidentado. Se le encontró usando los guantes de protección y manifestó que el equipo siempre ha sido usado así y desconocía si existía un procedimiento o manual para su uso. Solamente hemos descrito, todavía no hemos hecho nada más, solamente estamos describiendo lo que la comisión ha encontrado, de forma breve, ¿no? Algo muy corto. Obviamente esto no es un caso completo, pero es una parte de solamente para hacer este ejercicio. Tenemos, de nuevo, te lo repito para que tú mismo saques tus conclusiones. Trabajador recibe un corte en el dedo con una sierra fija. Hacen la inspección, encuentran que sí hay orden y limpieza. Sobre el equipo encuentran que no hay guarda de protección. El trabajador cuenta con guantes y los estaba usando y manifiesta que el equipo siempre así, sin guarda de protección, y no sabe si existe o no un procedimiento o un manual del uso del equipo porque nunca se le ha difundido. Muy bien, entonces, pregunta, ¿cuáles de las cosas que hemos descrito aquí crees que serían evidencias conformes? Hagamos tu nivel inferencial de comprensión lectora. ¿Cuáles de las cosas que estamos describiendo aquí serían evidencias conformes? ¿Qué cosa de lo que estamos describiendo, de lo que encontró la comisión investigadora, efectivamente me demuestra que se está haciendo bien? ¿Cuáles crees tú que son? Hay una, por lo menos, que sé que la vas a encontrar al toque. De todo lo que la comisión ha puesto, ok, muy bien. Oliver me dice el orden y limpieza. Ok, muy bien, el orden y limpieza. Jacqueline y Gabriela me dicen el uso de guantes. Alan también me hizo uso de PP de guantes. Correcto. Bien. Entonces, de todo lo que hemos colocado aquí, y lo vamos a ir subrayando, vamos a ir subrayando, y lo vamos a subrayar de un color verde para decir que está bien, no, mejor de azul para que coincida con lo que está ahí. Decimos aquí que hay orden y limpieza, ¿cierto? Eso evidentemente está bien, está bien. Y nos dicen también que el trabajador está usando los guantes de protección. Entonces, dos evidencias, formas pueden haber más, pero vamos a enfocarnos en estas dos. Sabemos que el trabajador sí usaba el EPP, estaba llevando los guantes de protección, ¿ok? Y que el área de trabajo estaba limpio, y orden y limpieza, ¿no? Dicho de otra forma, y orden y limpieza. Ok, entonces esas dos son mis evidencias conformes, cosas que la comisión trajo, pero que evidentemente están bien. Entonces, entendemos que por aquí no ha sido el inconveniente. Yo no podría concluir que me accidenté porque había desorden por mi zona o que el trabajador se accidentó porque no tenía el EPP, porque ya vimos que sí lo tiene. Entonces, por aquí no va mi causa. Muy bien. Ahora, ¿cuáles serían mis evidencias no conformes? ¿Cuáles serían las no conformes? ¿Qué cosa de lo que describe la comisión investigadora no estaría bien?
Muy bien, Oliver, correcto. Aquí habíamos encontrado que, ok, Roberto me dice no hubo una revisión del equipo. Ok, ya, aquí primero lo que me dijo Oliver, el equipo no cuenta con la guarda de seguridad. Esa sería una evidencia no conforme. No hay revisión del equipo, me dice mi estimado Roberto. Mm, Podríamos concluir eso en un nivel más allá, como parte de un factor de trabajo, como parte de una condición subestándar. No lo descarto, Roberto, está bien lo que estás diciendo, pero al menos aquí, de primera mano, todavía no podríamos concluir en eso aún. Bien lo que me dice Oliver, no hubo procedimiento o al menos no ha sido difundido. Entonces, esa también sería otra evidencia no conforme, ¿no? No sabemos, desconocía si hay un procedimiento. No lo hemos descrito aquí si lo hay o no, pero al menos sabemos que el trabajador no lo conoce. Entonces, esas serían mis evidencias no conformes. La sierra no tiene una guardia de protección, tampoco evidenciamos que exista un procedimiento, al menos no está difundido. Puede existir el procedimiento, pero si no está difundido, es casi lo mismo que nada. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Y por ahora solamente hemos discriminado, aún no encontramos nada más, solamente estamos separando qué cosa está bien, qué cosa está mal. Nada más. ¿De acuerdo? Sigamos. A todas mis evidencias que no son conformes, las que están conformes entiendo que son pruebas o que son características de conformidad de mi sistema de gestión, que podemos colocarlo en el informe como que conformidades encontradas, por ejemplo. Mi informe puede salir así y describes, ¿no? Todas las cosas que encontraste que sí están, pero las que no son conformes, las que se entiende que están mal, hay que clasificarlas en actos o en condiciones subestándares. Establecemos los elementos que han provocado el accidente o el incidente para conocer el por qué ocurrió. O sea, ya tengo mis no conformes, ya sé qué cosas encontré que están mal, ahora estas cosas que sé que están mal hay que categorizarlas. ¿Qué cosas que las que encontré son actos o son condiciones subestándares? Sigamos con el mismo ejemplo para no perder la hilación. Teníamos como evidencias no conformes en este accidente que la sierra no tiene guarda de protección y en segundo lugar que no se evidencia un procedimiento para uso seguro del equipo. ¿Cuáles serían mis condiciones subestándar? Yo sé que tú conoces que es una condición, ¿no? Decíamos que la condición subestándar es toda característica de mi entorno que va en contra de un procedimiento. Puedes colocar subestándares o puedes colocar inseguras. Si bien yo te he explicado la diferencia entre inseguros y subestándares, por el momento para discriminarlos puedes usarlas ambos y que no habría problemas. Entonces, de las dos cosas, evidencias no conformes que hemos identificado aquí, ¿cuáles extraerías tú como condiciones subestándares? Ok, que el equipo no cuenta con guarda, me parece muy bien, sí, eso es una condición subestándar, vamos a colocarla aquí. El equipo no cuenta con guarda de protección, efectivamente, esa es una condición, ¿no? Hablamos del equipo, hablamos de características del entorno, muy bien. ¿Cuál más sería otra condición? Falta de procedimiento de trabajo. Eso sería una falla como parte de lo que es el entorno, parte de las características de la actividad, que no hay un procedimiento de trabajo, ¿correcto? Muy bien. Ahora teniendo esto, paso a mis actos subestándares. Pero ingeniero, ya acabé los dos. Ya sé ¿Dónde colocarlo? Momento. Analízalo bonito. Según las evidencias no conformes que has encontrado, ¿qué actos podríamos encontrar? Roberto, por ejemplo, nos dijo uno, que ingeniero, no se revisó el equipo antes de usarlo. Ejemplo, me dijo, ingeniero, ¿es que ahí dice que no se revisó el equipo. Ese, por ejemplo, es un acto, porque eso no es una característica del entorno, eso sería una acción del trabajador, no revisar. ¿Se entiende? Entonces, a partir de estos dos, ¿cuáles serían esos actos que tú considerarías que estaban? Primero, que el equipo se operó sin guarda de protección. Claro, una cosa es que el equipo no cuente con la guarda, otra muy distinta es que el trabajador lo opere sin usar la guarda o lo opere no teniendo la guarda. Ahí hay un acto subestándar, diferente. Agarré el mismo, pero lo puedo sacar como condición o como acto dependiente. Vemos que el equipo no tenía la guarda y el acto fue que lo operaron sin contar la guarda. Siguiente, operar sin haber sido capacitado, operar sin conocer el procedimiento. Digamos que la investigación arroja que sí existía y que no había sido capacitado. Ese es otro acto. De ahí internamente evaluaremos, porque todavía estas no son mis causas del accidente aún, forman parte de, pero no es mi causa raíz. De ahí evaluaremos si efectivamente esto fue por
decisión propia del trabajador o por falla del sistema en no dar esa capacitación. De repente él no sabía que debía conocer el manual antes de usarlo. Entonces ahí descargamos la responsabilidad del trabajador para asignarle a la gestión como tal. Pero por el momento, esto es lo que vamos categorizando. ¿Bien? Entonces, de tus evidencias no conformes, vas a clasificarme cuáles son condiciones y cuáles son actos subestándares. Listo. Lo que vamos a nosotros llegar es a lo siguiente. Nosotros vamos a identificar, por ejemplo, la lesión, que en este caso es la pérdida, que teníamos, siguiendo con el mismo ejemplo aún, el corte del dedo en la mano derecha del trabajador, que se entiende que fue generado, ¿no? Se generó por un accidente. Este accidente fue un contacto con superficies punzocortantes. Ahí está. Fue el accidente, en la sierra fija ahí, hubo un contacto con esta sierra, que se entiende que fue generado por o que ocurrieron, o que ocurrió el accidente por unas causas inmediatas, que las habíamos visto ahora como actos y condiciones subestándares. ¿De acuerdo? Esta es la hilación que vamos a seguir. Tenemos la lesión, tenemos el efecto ocurrido, que se entiende que se produjo por este accidente, forma el accidente que sea, y este accidente ha ocurrido porque han pasado ciertas causas inmediatas que son actos y condiciones subestándares. Lo que hemos hecho hace ratito, lo que hemos encontrado hace ratito. Si yo hago un nivel muy básico de identificación de mi accidente, yo podría llegar hasta ahí y decir, ah, listo, aquí lo que pasó es que faltaba la guarda y aquí lo que pasó es que el trabajador no conocía el manual. Listo, ya, trabajemos con esas dos y ya está, cerramos todo. Pero mi investigación no ha llegado ahí. Identificar actos y condiciones subestándares es parte de, pero me quedé a mitad de camino. No encontré todavía la causa raíz. Y te lo explico porque muchas veces que he revisado algún informe, me ha tocado encontrar que encuentran muy bien estas dos partes, que siempre lo van a encontrar bien estas partes, y cuando llegan a actos y condiciones subestándares, también suelen hacer buena la identificación o a veces lo dejan a mitad, a veces consideran puros actos y nada de condiciones, o al revés, puras condiciones y nada de actos, pero ok, puedo lidiar con eso, puedo entender de que quizás no haya algo así, ok, pero simplemente quedó ahí. Y lo que me ponen en lo que sigue, que lo veremos a continuación, es simplemente un parafraseo. Solamente me cambian el orden de las palabras o le colocan sinónimos, pero es básicamente lo mismo me están colocando y no hacen una identificación más profunda. Mi investigación no acaba con esto. Todavía no llegué. Mi análisis de causa no acaba aquí. Porque si yo acabara aquí, si yo acabo solamente aquí, mi plan de acción solo va a implementar correcciones. Es decir, que solamente voy a levantar lo que puedo ver, nada más, pero no he solucionado nada. Por decir, ok, acá, póngale la guarda, listo, le pongo. Ya con eso no va a haber más accidentes. Ok, de momento no. Pero ¿cómo me aseguro que más adelante a este equipo o a otro le vaya a faltar la guarda? ¿Cómo sé que no hay más equipos que no tienen guarda? ¿Cómo identifico que en el futuro otros equipos no vayan a perder su guarda o se les compre la guarda? Ya, difunde procedimiento, listo, pero ¿cómo me aseguro de que el procedimiento siempre va a ser difundido? ¿Cómo me aseguro de que así como este, hay otras actividades que no tienen procedimiento ni tampoco se les ha difundido? Hasta ahí tengo que llegar. A ese es el nivel que yo tengo que aspirar. Por eso es que en el proceso de análisis de causa, estas causas inmediatas de actos y condiciones que acabamos de ver, que insisto, no las estamos despreciando, no es que no las vamos a aplicar, claro que las vamos a aplicar, pero tenemos que llegar todavía más allá, tenemos que ir todavía mucho más profundo, hay que descomponer estas causas hasta llegar a nuestra causa raíz, ¿ok? Entonces, proseguimos. El análisis de causa raíz va a ser fundamental para la investigación del accidente. Esto me va a permitir a mí encontrar el origen del accidente, el por qué ocurrió el accidente. La normatividad no me establece un método en específico, no me establece una técnica como tal para poder hacer mi investigación. Básicamente, cada organización es libre de usar la técnica método que más crea conveniente, no hay problema con eso. Lo único que me pide la normatividad, que eso sí estaba contemplado en la clase 2 que lo habíamos visto, es que al hacer mi investigación yo determine cuáles son mis causas inmediatas, cuáles son mis causas básicas y cuáles son mis diferencias del sistema de gestión o en todo caso lo que se conoce como fallas de control. Esas tres cosas tienen que estar en mi informe, esas tres cosas yo las tengo que identificar. Eso sí es importantísimo encontrar. Causas inmediatas, causas básicas y fallas de control. Esas tres cosas no me pueden faltar.
Después, la metodología, la técnica que quieras emplear depende enteramente de cada organización. Puedes usar la que más conozcas, puedes usar la que más les convenga, puedes usar la que es más fácil, o de repente tú quieres la que es más complicada, la que tú quieras. Usa la que tú quieras, organiza tu información como tú gustes. Siempre y cuando también, y eso para que lo tengan en cuenta, y esto es por un tema de gestión, por el sistema de gestión como tal, deberías documentarlo. Digamos, yo quiero usar, no sé, la metodología de causalidad de pérdidas. Ok, entonces en algún procedimiento deberías indicar de que tu análisis de causa lo harás con causalidad de pérdidas y pondrás los pasos que vas a usar. No, es que yo lo quiero usar con metodología ICANN, que eso es suizo. Ok, entonces colocarás, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a usar ICANN y... Ingeniero, yo quiero usar Ishikawa. Ok, ya pones Ishikawa. Ingeniero, no, yo quiero usar 5 porqués. Ok, pones tus 5 porqués. Ingeniero, no, yo quiero usar, no sé, el método ping-pong, no sé, lo que tú quieras. Método, te inventas tu método. Normal. Siempre y cuando lo apliques bien. Siempre y cuando concluyas con la correcta causa raíz y con tus causas básicas y con tus causas inmediatas, no hay inconveniente. Y claro, siempre y cuando lo hayas declarado y todos tus supervisores saben que ese es el método para usarlo y saben aplicarlo, no hay inconveniente. Y esto es más por sistema de gestión, tanto por normatividad, sino por sistema de gestión. Bien, para que todos manejen el mismo concepto. No vaya a ser cosa que te llegue un nuevo supervisor y no use tu método, él usa el suyo propio. Perdemos la hilación de un sistema de gestión que se supone que todos vamos hacia el mismo punto. ¿De acuerdo? Hay una diferencia entre lo que es usar una metodología y usar una técnica en investigación de accidentes. Cuando yo hablo de una metodología, me refiero a todo el conjunto de principios, fases, procedimiento organizado de forma sistemática, manera de sistema, para que yo lleve a cabo la investigación. O sea, un método, una metodología para investigar accidentes es básicamente el nivel macro, ¿no? Como que yo agarro todo desde la recopilación de evidencias, de la parte del análisis de causa, de repente la distribución de la información, todo, lo abarco absolutamente todo. Por eso es un método, es una metodología. Básicamente podríamos decir que todo lo que hemos visto en estas etapas forma parte de lo que es una metodología, ¿ok? Metodologías hay varias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la que es la causalidad de pérdidas, que es la que yo domino, que es la que estamos usando en estas sesiones. Tenemos también la metodología ICAM, la de queso suizo, que entiendo que la usan un poquito más en minería. Yo, la verdad, no la conozco muy a profundidad, sí la he escuchado, sí la he revisado, pero no la conozco a profundidad. También está la metodología Bautier, que es la de corbata, en la cual también se identifican lo que son las causas, ¿no? Todas las causas con sus efectos. Hay diferentes metodologías. Yo voy a enfocarme en esta porque a mi parecer es la que mejor me permite entender la forma de cómo ocurre el accidente y cómo organizar la información y cómo identificar justamente lo que te pide la normatividad. Pero tú puedes usar las otras dos también sin ningún inconveniente, ¿eh? Usa la que tú creas más apropiada para ti. Insisto, siempre y cuando la apliques bien, siempre y cuando la documentes y siempre y cuando concluyas en causas inmediatas, básicas y factores de control, no hay ningún inconveniente cuál sea la que vas a usar. Por otro lado, las técnicas de investigación de accidentes son parte de la metodología de lo que van a emplear, pero estas son como unas herramientas o un procedimiento que te va a servir para analizar la información. Yo hablaba de metodología sobre cómo hago todas las etapas o cómo hago todo el proceso para investigar el accidente. En la técnica yo lo que hago es cómo distribuyo la información, cómo la obtengo y cómo la distribuyo para encontrar la causa raíz. Básicamente la técnica de investigación es lo que me va a permitir hacer el análisis de causa. La metodología me ayuda a distribuir mi información, la técnica me permite encontrar la causa raíz. Bien, aquí también hay diferentes, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, la que son de los 5 porqués, está la de diagrama de árbol, está el modelo de Ishikawa, cualquiera de ellos te puede servir. Y como yo quiero que tú te quede bastante claro cómo lo vas a usar aquí en esta sesión, vamos a explicar estas 3 técnicas, te voy a explicar las 3 técnicas para que luego ya tú internamente decidas cuál va a ser la que vas a emplear, ¿de acuerdo? Tú usa la que gustes, yo te voy a explicar las 3. Empezamos entonces con la primera, técnica de los 5 por qué. Esta consiste en realizar preguntas sistemáticas que por lo menos deberían ser 5, si quieres usar más, bueno, pero mínimo 5, para descubrir la razón de cada uno de los eventos obtenidos. De esta manera obtenemos la causa raíz de un evento. O sea, básicamente, los 5 por qué es como que cuando tienes tu hijito pequeño, tu hermanito pequeño, tu sobrino pequeño, que te pregunta,
se me ocurre ya, oye, papi o lo que sea, ¿por qué el cielo es azul? Ah, bueno, no, el cielo es azul porque, no sé, Diosito lo pintó así. ¿Y por qué? Bueno, a él le gusta el color azul. ¿Y por qué? Bueno, porque el azul es un color muy serio. ¿Y por qué? Básicamente es eso. Es meter un montón de porqués para ir encontrando causas mucho más específicas. ¿De acuerdo? A mí mi hijo siempre me pregunta, papá, ¿por qué fin de semana te gusta echar a tu cama a descansar? Le digo, ah, bueno, hijo, estoy cansado. ¿Y por qué? No, es que estuve trabajando toda la semana. ¿Y por qué? Tengo que trabajar para darte lo que necesitas. ¿Y por qué? Eres mi hijo y te quiero. ¿Y por qué? Y así, igualito. Vas metiendo un montón de porqués para que encuentres, en este caso, la raíz de los problemas, la causa raíz. Básicamente es eso, ir metiendo por qué, tras por qué, tras por qué, tras por qué, hasta encontrar lo que fue el motivo. ¿De acuerdo? Este es un método bastante simple, bastante sencillo. Yo lo suelo usar, pero no tanto para seguridad, yo lo uso un poquito más para lo que es gestión de calidad, sistema de gestión en general, ¿no? Para identificar causas en mis no conformidades, alguna observación que tenga de alguna auditoría, lo uso mucho ahí, pero después para accidentes en realidad no lo aplico de esa manera, pero de todas maneras te puede servir también, ¿ok? Para que me entiendas mucho más, lo vamos a aplicar en un casito práctico breve, cortito, ¿no? Porque de repente decirte, no, un niño te pregunta, como que no va con nuestro curso, pero lo hacía para que me entiendas, ¿no? Para que te quede más claro, le vamos a poner un ejemplo. Vamos a usar un ejemplo para que entiendas cómo lo vamos a aplicar, ¿ok? Describámoslo de forma simplemente breve, ¿no? Vamos a obviar muchas cosas, solamente vamos a usar para aplicar la técnica de frente. Entonces, digamos, tenemos un trabajador que sufre quemaduras en el brazo mientras manipulaba un producto químico. Simple, como te digo, simple, sencillo, corto nada más. Ok, tengo un trabajador que se entiende que estaba manipulando un químico, digamos, vaciándolo de un envase a otro, o estaba usando el químico, como gustes, y de repente se quema en el brazo usando este químico, ¿no? El químico se entiende que le da en el brazo, le pega y se quema. Puedes teorizar mil cosas, que no tenía guantes, que no tenía PPs, etcétera. Pero ahora vamos a aplicar la técnica para saber por qué. Entonces, describimos, describimos el primer por qué. ¿Por qué el trabajador sufrió una quemadura en el brazo? Yo parto de esto, ¿eh? Que hubo una quemadura en el brazo. ¿Por qué sufrió una quemadura en el brazo? Bueno, porque el producto químico se derramó mientras lo manipulaba. Ahí es el accidente, ¿no? Hubo un derrame, un contacto con el químico. Ok, entendemos hasta aquí que el químico se le derramó mientras lo estaba manipulando. Esto ya lo sabíamos de antemano, pero bueno, le hemos puesto ahí. Ok, sigamos. Le metemos otro por qué. ¿Y por qué el químico se derramó? Bueno, el contenedor donde estaba el químico estaba dañado y había una fuga. Ah, fíjate, entonces el trabajador lo estaba manipulando, pero uno de los contenedores tenía una fuga y por esa fuga es que ocurre la quemadura. Por esa fuga escapa el químico, queda en contacto con el trabajador y ocurre la quemadura. Podemos tirar más ramas todavía, pero de momento estamos trabajando solamente con esto, ¿ok? Ah, muy bien. Le meto otro por qué. ¿Y por qué el contenedor estaba dañado? Bueno, no se realizó una inspección adecuada del equipo antes de usarlo. Ok, entonces entendemos que el contenedor estaba dañado, pero nadie advirtió que estaba dañado. Simplemente se dieron cuenta al momento que hubo la fuga, que hubo ese derrame y que hubo el contacto con el trabajador y recién se dieron cuenta de que el contenedor no era el apropiado para ello o ya tenían que darle de baja o tenían que corregirlo. Metemos otro por qué. ¿Y por qué no se realizó una inspección adecuada del equipo? Porque no hay un procedimiento para inspección de los contenedores. Ok, entonces había que poder identificarlo previamente, pero nadie se tomó el tiempo, nadie lo había establecido que había una obligatoriedad de revisarlos, como que se dio por sentado que todo estaba bien. Otro por qué. ¿Y por qué no hay un procedimiento para la inspección de contenedores? No se consideró necesario como parte de las políticas, bueno, políticas no, de repente como las directivas, como parte del sistema de gestión de la empresa, como su gestión de riesgos, etcétera. Entonces, fíjate cómo hemos pasado de un derrame de químico, que, no, que podríamos haber dicho incluso se distrajo seguro y por eso se le derramó. Hemos pasado de eso a entender que había un contenedor dañado, una falta de responsabilidad en que nadie se dio cuenta de eso, nadie lo revisó y que incluso dentro de lo que es el sistema de gestión no estaba contemplado la revisión de esos contenedores. Así funciona el 5 por qué. Partimos de un evento y le vamos metiendo, y podemos meter más todavía. ¿Por qué no se consideró? Porque había una deficiencia en el hiper, porque faltaba capacitación, porque no se consideró en el presupuesto, etcétera. Podemos ir todavía mucho más profundo. De momento lo vamos a dejar aquí porque son 5 porqués.
Ingeniero, pero también yo puedo concluir, de repente, esta es una de las cosas, pero también puedo concluir que de repente ocurre porque el trabajador no tenía puesto un equipo que lo protegiera, no usaba un traje especial o el químico era inadecuado. Se me ocurren más cosas, ingeniero, como que esto es insuficiente. Ajá. Y es que por eso yo tampoco no lo uso para accidentes, porque a veces, como te decía, en el accidente yo lo que voy a encontrar es una red de causalidad. Y el momento de encontrar yo esa red, pues esto me queda como que un poquito insuficiente. Esto es básicamente una línea. De aquí yo puedo sacar más cosas. Una forma de poder emplearlo entonces de forma correcta también es que tú me trabajes 5 porqués por cada línea. Digamos, aquí estamos trabajando con lo que es el contenedor. Tú también podrías decirme, como te digo, que es porque no usaba el EPP adecuado. Ok, entonces genera otros 5 porqués aparte. Aquí generaste uno, genera otro por lo que tiene que ver con el EPP, genera otro por lo que tiene que ver con el tipo de químico que estaban usando, genera otro por si faltaba o no procedimiento, etc. Y vas a generar varios 5 por qué. Vas a ganar como varios grupitos para entender por qué llegó a ocurrir. ¿Listo? Entonces, esa es la técnica de los 5 por qué. Veamos la siguiente. La siguiente es el diagrama de árbol. En el diagrama de árbol consiste en desarrollar el hecho retrocediendo. Es decir, yo tengo el evento que ya ocurrió. Este evento yo voy a hacer como una regresión, como mirar hacia atrás y ver todos los eventos que han ocurrido antes, que son como las causas que han tenido que generar la ocurrencia de esta lesión o la ocurrencia del accidente. ¿De acuerdo? Este diagrama de árbol, su forma correcta de graficarlo es así, perdonarás el HD, básicamente es así, se grafica así con circulitos y flechas. Ingeniero, ¿yo puedo colocar esto dentro del circulito? No. En el diagrama de árbol, el texto se coloca al costado del circulito. Se entiende que el circulito es parte de lo que controla la empresa y se entiende que los cuadraditos son cosas que no controla la empresa. Por ejemplo, acá, la lesión, que el camión chocara, que los frenos no respondieran, que los frenos estuvieran en mal estado, etcétera, son cosas que la empresa debería controlar, circulito. Aquí, por ejemplo, colocamos, porque se entiende que hubo un choque, fuerte pendiente, parte del terreno, no es algo que la empresa controle, cuadradito. Y se entiende pues que cada uno de estos son las cosas que fueron generando la ocurrencia o que causaron el accidente. Ahora, se va a dar casos en los que, por ejemplo, este evento ha sido originado por dos eventos diferentes. ¿Te das cuenta? Ha pasado este y ha pasado este y han concluido ambos en este. Como que puede ser que la misma causa desencadene dos eventos diferentes también. Eso ya son, forma parte de lo que es la nomenclatura, ¿no? Para el diagrama de árbol. Más o menos me vayas a entender. ¿De acuerdo? Entonces, en este diagrama de árbol, muy similar a los 5 por qué podríamos decirlo, similar, no igual, no relacionado, pero similar. Lo que hacemos es ir encontrando causas de forma regresiva, ¿no? Vamos retrocediendo. Y aquí lo bueno que tiene es que justamente lo hacemos de forma gráfica y podemos sacar varias líneas, como que vamos sacando la raíz en diferentes sentidos. ¿Te das cuenta? Genial. Ingeniero, no entendí nada. A ver, explíqueme ese ejemplo. O ingeniero, póngame otro ejemplo más bonito para entenderlo bien. De acuerdo. Trabajemos con ejemplos. De nuevo, cosa simple nada más, solo para aplicar la técnica, solamente vamos a aplicar la técnica. Trabajador resbala y se cae durante el desplazamiento, lesionándose el brazo, ¿ok? Entonces, tenemos un trabajador que se estaba desplazando, no sé, por un taller, por un almacén, por lo que sea, y se cae y se lesiona el brazo. Digamos que se fractura el brazo. Ok, muy bien. Apliquemos diagrama de árbol. Entonces, pongo mi circulito y pongo la pérdida, pongo el efecto, ¿no? La lesión en el brazo. Ok, vamos a partir de aquí. Puse mi circulito y ya sé que hay una lesión en el brazo a un trabajador. ¿Qué lo generó? Pongo mi flechita, falta bien la flechita, una caída al mismo nivel. Ah, ok, entonces se cayeron al mismo nivel, una caída al mismo nivel y eso generó la lesión en el brazo. ¿Listo? Muy bien, sabemos que esto generó esto, perfecto. ¿Qué más ocurrió? Mira, para que ocurriera esa caída al mismo nivel, teníamos una superficie resbaladiza y el calzado inadecuado. Ah, ¿te das cuenta? Esto de aquí ha sido generado, perdón, por estas dos situaciones. En primer lugar, que el trabajador se estaba desplazando por una superficie que era resbaladiza y, por otro lado, se estaba desplazando usando un calzado que no era el apropiado. Tenemos dos motivos diferentes pero que se relacionaron y que provocaron la caída. Genial. Podemos ir desglosando en cada uno de ellos. Muy bien. Esta superficie resbaladiza, ¿por qué se dio? Bueno, estaba resbaladiza porque, curiosamente, hubo un derrame de aceite en el suelo.
Ah, mira, entonces no es que estuviera resbaladiza por la misma característica del evento, ¿no? Por eso no está como cuadradito, sino porque justamente alguien aparentemente o algo había derramado aceite en el suelo. Entonces, el trabajador no se dio cuenta, pasó por ahí, se resbaló y ya, ahí quedó, un derrame de aceite. Muy bien. ¿Y qué me dices del calzado? ¿Sabes qué? El trabajador usaba calzado inadecuado porque no le dieron el calzado. O sea, él trajo un calzado de su casa porque la empresa no le dio el EPP. Entonces, ¿qué cosa iba a usar? Ni modo que viniera descalzo, ¿no? Ah, ok. Entonces, fíjate cómo vamos sacando diferentes cosas. Muy bien. Prosigamos aquí en el derrame de aceite. Por aquí como que no hay mucho que sacar. De aquí ya sabemos que no se le entregó. Puede ser por falta de presupuesto, etcétera, pero sigamos por aquí todavía. Derrame de aceite en el suelo. ¿Y por qué se dio ese derrame de aceite? Dos causas. Hubo una falla de una maquinaria. Había una maquinaria que transitó por ahí y esta maquinaria presentaba alguna falla y tuvo una fuga y se le derramó aceite. Entonces, por causa de que esta maquinaria fallara, aquí esta otra máquina derramó aceite. ¿Ok? ¿Qué más? Había una falta de orden y limpieza. Claro, la máquina tuvo el derrame, de acuerdo. Y nadie se tomó el tiempo de ir a limpiar donde hubo el derrame. Nadie más vio el derrame para ir a limpiarlo. Nadie más se dio cuenta de eso. ¿Ok? Entonces, falta de orden y limpieza. Y ahora, ¿y por qué se desencadenó esto? En ambos, por falta de una inspección efectiva. No hubo efectividad en las supervisiones. Porque si lo hubiera habido, un supervisor habría detectado que la maquinaria estaba fallando y se le habría hecho la reparación, o habría detectado que había una falta de orden de limpieza, un derrame, y que tenían que limpiarlo. Pero nadie lo ha visto. ¿Se entiende? Claro que nosotros hemos llegado aquí de momento solamente suponiendo. En la práctica, tú lo que vas a hacer es trabajar con la información que recopilaste. Aquí hacemos la práctica manera de suponiendo, ¿no? Vamos a imaginarnos que fue así, vamos a imaginar tal, pero en la práctica, la realidad, cuando vayas a aplicar las técnicas, esta información no la vas a sacar de lo que crees, sino de lo que tienes a la mano, de las evidencias que has traído, de lo que te dijo el testigo, de lo que te dijo el trabajador, de las fotos que tomaste, de lo que te indicaban los procedimientos que recopilaste. ¿Se entiende? Esa es entonces la forma en la cual vamos a aplicar diagrama de árbol. ¿Sí? Hasta aquí se está entendiendo. Ah, me pregunta Oliver, para cada condición, disculpa Oliver, no vi tu pregunta antes. ¿Para cada condición subestándar existe un acto subestándar? De hecho, sí es muy común, no solo lo digo yo, hay otros supervisores que también lo repiten, que cuando ocurre una condición subestándar, cuando hay una condición subestándar, generalmente es porque ocurrió un acto. El acto de un trabajador provoca de que exista una condición. Aquí lo encontrábamos, por ejemplo, ¿no? Una condición es que hay un derrame de aceite en el suelo. Ok, ¿y por qué hubo ese derrame? Porque un trabajador operó una máquina sin hacer mantenimiento que tuvo una falla y tuvo un derrame. Ejemplo. O sea, generalmente las condiciones son producto de un acto. Suele ser así, sino que las categorizamos como condición para poder diferenciarlas, porque luego veremos en causas básicas cómo las vamos separando de forma más específica. ¿De acuerdo? Pero de momento sí. O sea, de tu condición subestándar, tú vas a concluir en algo todavía mucho más profundo. Luego lo vamos a ver para que me entiendas mejor. ¿De acuerdo? Entonces, esto es diagrama de árbol. Tercera técnica, para ya ir finalizando. Tenemos lo que es el diagrama de Ishikawa o espina de pescado. Este es un método muy famoso que seguramente tú lo conoces. En este modelo lo que hacemos es encontrar un problema y este problema lo vamos a ir desglosando en 6 espinitas principales que suelen ser mano de obra, materiales, maquinarias o equipos, método de trabajo, medidas o unidades de medida o mediciones y el medio ambiente o el entorno. En base a esas 6 categorías iremos encontrando causales, iremos encontrando espinas más pequeñas, que se entiende que fueron las causantes de que se originara este problema. Es un modelo muy simple que se usa para resolución de conflictos o de problemas en diferentes sectores, y también en accidentes lo suelen usar bastante. Si tú gustas, también lo puedes usar, no hay ningún inconveniente. ¿Y cómo lo aplicamos, ingeniero? Tráigame mi ejemplo. De acuerdo, aquí está el ejemplo. Nuevo ejemplo breve, nada más simple. Trabajador sufre intoxicación por gases en una planta de tratamiento de agua. Listo. Un trabajador que estaba haciendo, no sé, digamos, un mantenimiento en una planta de tratamiento de agua y había presencia de gases y sufrió una intoxicación. Listo. ¿Qué hacemos? Primero dibujamos al pescadito. Ahí está, dibujamos su colita, dibujamos su cabecita y le ponemos una línea al centro. Listo. Ya está. Ahí está mi pescado. A este pescado le asignaré sus 6 espinas principales. Ahí está, sus 6 espinas. Perfecto.
Ahora, voy trabajando en cada espina. Tenemos mano de obra, materiales, maquinaria, método, medición o medidas y medio ambiente. ¿Listo? Trabajaré con las 6 espinitas. Empiezo con mano de obra. Digamos que por lo que recopiló mi comisión investigadora, encontramos que el trabajador que fue a hacer la actividad no estaba bien capacitado, capacitación insuficiente. No le encontramos que él estuviera, que se le hubiera difundido los procedimientos, que tuviera certificado de capacitación para el tipo de actividad que iba a hacer, etcétera. Capacitación insuficiente, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos que había el EBP inadecuado. Entonces entendemos de que el trabajador no llevaba un respirador de repente, no llevaba un detector de gases, ok, EPP inadecuado. Eso tiene que ver con mano de obra, aparte de lo que es el personal. Materiales. Digamos que por tema de materiales él no es que estuviera usando un material o algo en específico que originara la fuga de gases. Entonces, solamente por ese motivo, a manera de ejemplo, de repente tú en la práctica sí le puedes sacar materiales, pero a manera de ejemplo, además, digamos que para este caso en particular no había un material en específico que el trabajador manipulara o parte de la actividad que generara esto. Podríamos decir de repente de que, no sé, una tubería, parte de la actividad sí transmitiera algún material de estas características, pero de momento vamos a dejarlo que no fue así. Solamente para suponer, solamente para eso. Listo. Maquinaria. Había una fuga en las tuberías, ¿no? Encontramos una deficiencia en las tuberías. Falla en el detector de gases no era el adecuado, estaba fallando, estaba mejorando, estaba calibrado, etcétera. Mantenimiento deficiente, listo. Tema de maquinarias, tema de los equipos. En método, procedimiento de trabajo inadecuado, no hay un protocolo claro para el manejo de los gases, medición, falta de monitoreo y calibración de los equipos, entorno de trabajo, ventilación insuficiente. Y así, en cada uno vamos desglosando por espinitas más pequeñas hasta encontrar cuál fue la causa raíz, ¿no? Hasta encontrar las causas más profundas. Esa es la forma de identificarlo a través de nuestra espina de pescado o diagrama de Ishikawa. ¿Listo? Muy bien. Continuemos. Entonces, esas son las 3 técnicas, como te digo, emplea la que consideres más, la que te guste más. De repente estás acostumbrado a usar Ishikawa, de repente te gustó el diagrama de árbol, de repente te gustó el de los 5 porqués. Emplea el que más quieras. Puedes buscar en internet si gustas otros ejemplos en los cuales se estén aplicando esos métodos. En YouTube también puedes encontrar algunos y ahí te van a dar mucho más detalle de cómo puedes emplearlos, ¿de acuerdo? No hay ningún inconveniente con eso. Sigamos con las metodologías. No voy a explicarte cada una de ellas. Vamos a seguir con lo que es causalidad de pérdidas, que es justamente lo que vamos a emplear en nuestra siguiente sesión cuando desarrollemos un casito práctico. Bien. En el modelo de causalidad de pérdidas, que también se le denomina análisis de la cadena causal o modelo de Frank Beard, este modelo lo que nos ayuda es a entender los hechos o causas que dieron lugar a las pérdidas, que en este caso la pérdida se entiende como la lesión, el daño, la pérdida de material de repente también o daños al proceso, que se supone ocurre por un incidente, el evento, que es el accidente como tal. Y de esta manera yo puedo identificar mis causas inmediatas, que fueron las que provocaron este incidente, este accidente. Y estas causas inmediatas tuvieron que ser originadas por causas básicas. Estas causas básicas se entienden como factores personales y factores de trabajo. O sea, un trabajador comete un acto subestándar, listo. Pero este acto subestándar no salió de la nada. Este acto subestándar fue porque había un factor personal que lo originó. Yo encontré que había una condición subestándar, ¿de acuerdo? Pero esta condición subestándar ocurre porque había un factor de trabajo que la desencadenó. Y para que se den estas causas básicas, estos factores personales y factores de trabajo, que te voy a explicar en un ratito, tuvo que haber ocurrido una falta de control. Si no, no se habrían manifestado estos factores personales o factores de trabajo. Y faltas de control hay de distintos tipos. Luego te enlistaré varias para que tú elijas el que más convenga en tu investigación de accidente. Bien, entonces, esas son justamente las 3 cosas que me pide la normatividad que yo identifique en mi informe, lo que vamos a considerar. Entonces, en el modelo de causalidad de pérdidas, primero identificamos la pérdida, que es muy sencillo de hacer porque esto te lo da básicamente el médico, la evaluación médica, que es la lesión, el daño al trabajador, que fue generado, se entiende, por un accidente o incidente. Aquí arribita básicamente es como si metiéramos un 5 por qué, casi, que se entiende que ocurre por el accidente, ¿no? Aquí lo que puedes hacer es describir la forma o el tipo de accidente.
que se entiende que ocurre por una causa inmediata o varias causas inmediatas, que son mis actos y condiciones subestándares, que se entiende que ocurrieron por mis causas básicas, que son mis factores personales y mis factores de trabajo, que se entiende que ocurrieron por fallas de control. ¿Listo? Esa es la forma de ir retrocediendo. En pocas palabras, yo en mi sistema de gestión he encontrado faltas de control, que puede ser programas, responsabilidades, procedimientos, controles en general, fallaron, fueron insuficientes y por esto ocasionaron causas básicas, que a su vez ocasionaron causas inmediatas que terminaron ocasionando el accidente con su respectiva pérdida. Ese es el esquema de causalidad de pérdidas que nosotros vamos a identificar. Bien, en la parte de la pérdida entonces vamos a considerar todo lo que son lesiones o daño al trabajador o en el caso de incidentes, pérdidas en la empresa, ¿no? De repente ocurre que se cayó una carga suspendida o se cayó parte de una estructura, no dañó a nadie, si hacemos investigación de incidentes, pero es una pérdida, ¿no? Perdimos este material. Ok, ¿por qué se perdió eso? Esa es la pérdida, es lo que estamos identificando. O puede ser un daño al trabajador y eso también lo vamos a estar identificando para evaluarlo por qué. Para que tengas más en cuenta qué tipo de lesiones puede haber, tienes la tabla número 18, que está justamente en los documentos que te compartí sobre el manual para el uso del sistema de reporte de accidentes de trabajo, y ahí puedes encontrar el distinto listado de lesiones que se pueden identificar. Puede ser escoriación, o una herida punzante, o cortante, o contusas, es decir, por golpes o de bordes irregulares, o de bala de repente, o de tejidos, o contusiones, o traumatismo interno, una torcedura, un esguince, una luxación o una fractura o una amputación de un miembro, una gangrena o una quemadura, o una incrustación de un cuerpo extraño en los ojos, o puedes haber perdido el ojo por completo, lo que se llama como enucreación, una intoxicación o intoxicación por plaguicidas, que también básicamente es un tipo de intoxicación, o puede ser por un tema de asfixia, de repente por ingreso de cuerpo extraño, efectos de electricidad o una electrocución o de radiaciones o cualquier otro tipo. Sí, hay diferentes tipos de lesiones y eso lo encuentras en la tabla 18. Si quieres ser también más específico sobre a qué parte del cuerpo ha sido afectada, tienes también la tabla 17, ¿no? De repente, si sabes que un corte en la región craneana, o de repente fue una quemadura en los ojos, o fue un corte o un golpe en la boca, en la parte de la boca o en la cara, o en la nariz, o en el aparato auditivo, o sea, en tus oídos, en la cabeza en general, en el cuello, en la región cervical, en la dorsal, en la lumbosacra, en el tórax, en el abdomen, en las piernas, en el brazo, en el antebrazo, etc. Ya tú identificas con estas tablitas de manera más específica y más apropiada cuáles son, ¿no?, las lesiones o la parte del cuerpo que se ha visto afectada. Eso es para la parte de pérdida. Luego, en la parte de accidente, lo que será es colocar la forma o tipo de accidente o de incidente, si fuera el caso, que ha ocurrido. Es básicamente la fuente potencial que ocasionó el daño al trabajador, o en todo caso el evento que ocasionó el daño al trabajador. Habíamos visto eso en la clase número 1, ¿te acuerdas? En formas de accidente: golpeado con, golpeado por, golpeado contra, contacto por, caída de objetos, caída a desnivel, caída al mismo nivel, desplomes, derrumbes, atrapamientos, aprisionamientos, sobreesfuerzo, etcétera. ¿Sí? ¿Te acuerdas que lo habíamos visto en la clase 1? Ah, ya ves, todo lo que hemos revisado lo vamos a aplicar, ¿te das cuenta? Entonces, todo lo que vimos en la clase 1 básicamente va aquí, en la parte de la forma del accidente. Tú puedes colocar incluso, si es que tuvieras ya la conclusión del médico, si fue un accidente leve, mortal, incapacitante, etcétera, lo puedes colocar ahí. Aunque el incapacitante, para entender si es parcial, temporal o permanente, todavía como que tendrías que tener una forma más clara de poder interpretarlo según lo que te diga el médico, ¿no? Pero lo que tengas a la mano lo puedes colocar ahí, ¿no? Forma del accidente. Entonces, en el tipo del accidente también, por si no te quieres guiar de lo que te expliqué en la clase 1, tienes la tabla 14, justamente como anexo de ese manual que te indicaba, y ahí están, ¿no?, los tipos de accidente que puede haber: caída, o caída de objetos, o pisadas, o golpes con, por, atrapamiento, esfuerzos excesivos, etc. Entonces, ahí también puedes hacerte una idea de qué es lo que puedes colocar. ¿Ok? Muy bien. Estos dos puntos son facilísimos, de fácil interpretación. Ahora, las causas inmediatas. Aquí hablábamos de que hay dos tipos, ¿no? Tenemos lo que son los actos subestándares y las condiciones subestándares. En actos subestándares entendemos que son todas las acciones o prácticas incorrectas que provocaron el accidente. Es todo lo que hace el trabajador de forma incorrecta
lo que hace mal o lo que no hizo al respecto. Eso es un acto subestándar. En cambio, la condición es una situación o característica propia del entorno que ha provocado el accidente. También en la clase 1 habíamos enlistado varios de ellos, ¿cierto? Actos estándar, operar un equipo sin autorización, no señalizar, operar a velocidad inadecuada, no usar los dispositivos de seguridad o usar equipos defectuosos, instalar cargas de forma incorrecta, está mal, incorrecta, adoptar posiciones inadecuadas, trabajar bajo la influencia de alcohol o drogas, protecciones y como condiciones, protecciones y resguardos inadecuados, herramientas insuficientes o inadecuadas, o que haya un espacio limitado para que puedas hacer las actividades, falta de orden y limpieza, exposición a gases, a fuentes de calor, a radiación, falta de iluminación, fenómenos climatológicos, etcétera. Todos aquellos que tienen que ver con características del entorno. No es algo que controla el trabajador, sino es parte de las características que hay en el entorno que pudieron haber sido ocasionados por el acto de alguien. Puede ser, pero los catalogamos como una condición subestándar. ¿De acuerdo? Esas son entonces mis causas inmediatas. Una vez que yo identifique esto, ahora paso al siguiente nivel, mis causas básicas. Estas causas básicas son los factores subyacentes que contribuyeron a que ocurra el accidente. O sea, estas causas inmediatas, estos actos y condiciones subestándares, insisto, no se dieron de la noche a la mañana, no se dieron porque sí, se dieron porque había otra razón para ello, lo que metíamos en varios por qué, ¿te acuerdas? Esas son mis causas básicas. Son condiciones o decisiones más profundas que generaron las causas inmediatas. Y aquí tenemos dos tipos. Tenemos los factores personales y los factores de trabajo. Entendemos como un factor personal todo aquello que está referido a una limitación del trabajador o una característica propia del trabajador. Yo cometí una acción o hice una acción por una limitación mía o porque es parte de mí o es mi forma de ser o es una característica mía y por eso ocurrió este acto. ¿Entiende? Puede ser mi nivel de capacitación, mi nivel de habilidad o destreza, mis conocimientos o cualquier otro, pero tienen que ver conmigo como trabajador o incluso conmigo como persona. Mi acción, mi accionar tiene un motivo. ¿Bien? En cambio, el factor de trabajo se refiere a la forma de organizar el trabajo. Estas características, estas condiciones que se dieron fueron propias de eh, una deficiencia o una falta en la organización eh, o en la forma de yo controlar mi actividad, por así decirlo. Es un factor de trabajo. Entonces, aquí consideraremos, por ejemplo, en factores personales, mi capacidad física o fisiológica inadecuada. Digamos que yo mandé a alguien a hacer un trabajo en altura y sufrió una caída de desnivel, pero esta persona tenía sobrepeso. Físicamente no estaba apta para esta actividad. Falla en el factor personal. O de repente tiene una capacidad mental o psicológica inadecuada. Esta persona de por sí es demasiado distraída y para esta actividad se requería mucha concentración y mucha precisión. Mentalmente no era la correcta. O puede ser por falta de conocimiento. Lo mandé a hacer una instalación eléctrica, pero él no es electricista. Ha participado o ha hecho trabajos de repente en su hogar, haciendo instalaciones, pero para el tipo de actividad que requeríamos tenía que ser alguien con estudios. Entonces lo hizo mal y ocurrió un accidente. O la misma persona, por más empeño que tiene, no tiene la habilidad necesaria para poder hacerlo. O no cuenta con la experiencia necesaria para hacerlo. O puede ser que esta persona esté bajo tensión o mucha presión tanto física, de repente está cansado, está muy agotado, le hemos puesto a doble turno, está con una jornada demasiado extensa, viene trabajándome 12 horas seguidas, o de repente hemos empleado tanto a este trabajador de forma tan continuada, sin descanso, que mentalmente también ya está agotado, no le hemos dado sus vacaciones de repente, no le hemos reconocido sus descansos, entonces él psicológicamente o mentalmente también está agotado, no da más. O definitivamente el trabajador simplemente ya se aburrió del trabajo, no está motivado para hacerlo, no está motivado para cumplir con seguridad, simplemente pues ya no da la motivación apropiada para poder concentrarse en las actividades. Y eso es un factor personal. Entonces, cualquiera de ellos puede originar un acto subestándar, ¿no? Por ejemplo, yo te ponía, acto subestándar, la persona opera maquinaria
sin conocer el procedimiento. Listo. Eso es un acto subestándar, operar sin conocer. ¿Cuál es el factor personal? Desconocimiento del uso de la maquinaria, falta de experiencia en el uso de la maquinaria, o falta de estudios, o falta de aptitud, tensión física. Este operador lo operó de esa manera porque pues, no estaba listo para hacerlo, no tenía la aptitud, de repente. ¿Entiende? El factor personal es esa característica propia de la persona que hace que ocurra este acto subestándar. Y como factores de trabajo que tenemos, supervisión insuficiente, diseño inadecuado del lugar de trabajo, o que se haga la adquisición incorrecta de algún producto o de algún equipo, o algún material, mantenimiento inadecuado de los equipos, herramientas, equipos y materiales inadecuados, o estándares de trabajo deficientes, lo que por ahí no recuerdo si en la sesión del sábado o del viernes, alguien me comentaba, ingeniero, me ocurrió que estaban realizando, digamos, ¿no? Para no darte con mucho detalle, estaban haciendo mantenimiento de cierto equipo después de usarlo, y como no estaba establecido en el procedimiento, uno lo hace de una forma, el otro lo hizo de una forma que no era la apropiada, pero como nadie le dijo cómo hacerlo, ahí se accidentó. Estándar insuficiente o estándar deficiente o estándar inexistente. Uso y desgaste de equipos, abuso o maltrato. El tema de que haya supervisores hostigando mucho a un trabajador, no permitiendo el reporte de actos y condiciones, etcétera, es parte también de un factor de trabajo que debería controlar la empresa para evitar que eso repercuta en los trabajadores. Eso forma parte de cómo yo organizo mi actividad. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí te dejo un listado de algunos factores personales y factores de trabajo que podemos considerar. Y estas causas básicas, estos factores personales y factores de trabajo, han tenido que ocurrir porque existen fallas de control. Las fallas de control ya vienen a ser las deficiencias en mi sistema de gestión que han permitido que existan estas causas básicas y por ende se han originado estas causas inmediatas. Esta ya es mi parte más profunda. Esta podríamos decir que es mi causa raíz. He visto muchos, como te digo, trabajar bien la pérdida, el accidente y sus causas inmediatas. Aunque por ahí algunos me fallan también en esto, pero ok, llegan a esto, pero no llegan a estos dos que son importantísimos. Se me ocurre, ponen este trabajador, en caso se me suelen poner como acto subestándar exceso de confianza, cuando el exceso de confianza, más que un acto subestándar, es una ¿qué? Es una causa básica, ¿sí? Ahora, el exceso de confianza no es, bajo ninguna forma de verlo, al menos yo no lo puedo ver así, como una falta de control. Tú me puedes decir, trabajador sufrió un atrapamiento de su brazo en el mantenimiento de un equipo porque su acto subestándar fue que no aplicó sus 5 reglas de oro, no desconectó el equipo, no cortó la fuente de tensión antes de hacerle mantenimiento. Y por eso casi se queda atrapado su dedo. Bien, ese es tu acto subestándar, que no desconectó el equipo, que no hizo un corte efectivo de tensión. Ok, ¿por qué no lo hizo? Ah, ahí me voy al factor personal. ¿Él sabía cómo hacerlo? Sí, sí sabía. Ah, ok, ese no es. ¿Él estaba capacitado? Sí, sí estaba capacitado. Muy bien. ¿Él tiene estudios sobre esto? Sí, él tiene estudios sobre esto. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que él asume que quería acabar rápido y entonces por eso no hizo el corte. Ah, ok. Motivación insuficiente, exceso de confianza también podría ser, ¿no? Él pensó que si lo hacía muy rápido no iba a pasar nada, se confió, ok. Exceso de confianza, listo. ¿Y la falla de control? No, es que ya, nosotros no, pero tú cómo te aseguras que por su exceso de confianza no vaya a ocurrir, no vaya a transformarse en un accidente. Ya, él se confió y no lo hizo, pero no había nadie más que controle. Esta máquina no tiene una forma o una guarda o un seguro para evitar que el trabajador sufra esa exposición si es que se le olvida o no hace el corte efectivo. ¿Cómo te aseguras tú que él recuerde o esté ahí el pendiente a alguien que le diga tienes que cortar si no, no procedes el trabajo? Falla de control. Por eso siempre me peleo con los excesos de confianza. Porque está bien, es una de las causas, no digo que no, claro que puede ocurrir, pero no es la causa raíz. Salvo que tú en el informe con la recopilación de evidencias demuestras que se tuvieron todos los controles, pero lamentablemente escapó de ti, ¿no? Ya dependía más del trabajador. Salvo eso, por ahí, bueno, se podría considerar que, bueno, definitivamente la razón fue el trabajador mismo. Y por ahí como que tu mejora tendría que incluir el tema de
tanto sensibilizar como realizar el reforzamiento de los comportamientos positivos. Por ahí también, ¿de acuerdo? Hay que tener entonces bastante en cuenta eso. Como te digo, algunos me ponen, ¿no? Causas inmediatas. Trabajador no hizo la desconexión de energía, listo. Causa básica. Falta en la desconexión de la energía por el trabajador. Te lo juro que sí lo ponen. Causa inmediata. Trabajador no desconectó la energía. Causa básica. Falta en la desconexión de la energía por el trabajador. Falta del bloqueo de la energía. Bueno, si le cambian las palabras por ahí, pero es básicamente lo mismo. No llegan a esa identificación y hay que tener en cuenta eso. O sea, no estás llegando a la causa raíz. La idea, como te decía, es llegar a esta causa raíz. Ahora, ¿cuáles son las fallas de control que tú podrías considerar? Ten listo las siguientes. La falla de control puede ver con la planificación de la actividad, una falla en la planificación, no planificamos apropiadamente, no asignamos los recursos de forma apropiada. Un falla en el entrenamiento de la administración. Como te decía, puede ser que existan factores de trabajo, básicamente porque los encargados de la dirección o de la administración de la empresa no están lo debidamente capacitados o entrenados para ello. O puede ser, que es algo muy común también, que haya fallado yo en evaluar mis riesgos. Por lo tanto, mis controles que existían, habían controles, no fueron los apropiados o no fueron suficientes. También puede ser una falla de control mis inspecciones. El trabajador estaba operando de esa manera porque nadie lo supervisó para corregirlo de que estaba haciendo de forma incorrecta. Falla en la inspección planeada. Falla en mi análisis de procedimiento de trabajo. El procedimiento que se elaboró no era el adecuado, no abarcaba todos los elementos que se tenían que considerar. Puede ser también una falla de control de que previamente había una investigación de accidentes que no concluyó en la causa raíz correcta, porque el evento volvió a ocurrir. Falla en la investigación de accidentes. Falla en el procedimiento planeado de trabajo, falla en la respuesta a emergencias. Puede darse el caso también, dependiendo del accidente, que el evento o la lesión fue menor, pero como no la controlaron a tiempo o no supieron reaccionar, empeoró. Tipo, se me ocurre, ¿no? Lo más común que pueda pasar. Empieza un pequeño amago de incendio, empieza a prenderse algo, y como nadie sabe cómo apagarlo, lo hacen mal o no lo hacen, todos empiezan a correr despavoridos, y este pequeño amago de incendio empezó a crecer y se convirtió en un incendio completo. Se convirtió en un siniestro grande. Falla en la respuesta a emergencias. O falla en el reglamento de la organización al asignar responsabilidades, al asignar los estándares. Falla en la formación de los trabajadores. No consideré en ningún momento la capacitación apropiada a mis trabajadores. Falla en la vigilancia de la salud. El trabajador no era apto físicamente para la actividad, pero seguía haciéndolo porque nadie vigiló su salud. La evaluación del programa, los controles de ingeniería. Este equipo necesita un control mucho más efectivo, un sistema, no sé, necesarios en base a lo que se tenga. Falla en la consulta y participación de los trabajadores. No se comunicó anteriormente los riesgos porque no había quien comunicarle. No se hace partícipe a los trabajadores. Procedimiento con comunicaciones o con grupos, coordinación con las actividades principales o falla en la contratación y colocación. Identifiqué como factor personal que el trabajador que me operó mi tablero eléctrico no tiene estudios en electricidad, pero está asignado el puesto de mantenimiento a la parte eléctrica. ¿Por qué? ¿Quién lo aceptó así? ¿Cómo así lo dejaron entrar si su perfil no está bien revisado? Fallé al momento de contratar y evaluar el perfil. Hasta eso vemos en la investigación, ¿te das cuenta? Contraté a alguien que no tiene la aptitud. ¿Y quién lo contrató? ¿Quién autorizó esa contratación? Que al momento de revisar su CV nadie verificó que no tenía los estudios para eso, que no cumplía el perfil. No, es que es conocido del supervisor. ¿Y tu procedimiento contempla que los conocidos entren de esa forma? Si está ahí, falla en el procedimiento. Pero si no está ahí, entonces ¿por qué? Falla en el proceso de contratación. No, es que había un certificado, pero uy, recién nos damos cuenta de que es falso. Es que él nos mintió y nos dijo que sí era, pero nunca dio certificado. Falla en la contratación. O falla en los controles de adquisición de los equipos. El caso que te ponía, ¿no? Vamos a suponer de que no fue que el trabajador no quiso usar la polea de 2 toneladas, sino que la usó, la que aparentemente decía que era 2 y resultó que no era. El proveedor mintió sobre ello. Y el área logística no controló que el equipo que le dieron sea el que pidió. Falla en el control de adquisición de equipos. Si te das cuenta, cuando yo voy a fallas de control, no pienso solo en seguridad, pienso en todo, pienso en la empresa en general. Por eso fallas de control es básicamente la responsabilidad que va a asumir la empresa, en qué falló la empresa. Y es por ello también que muchas empresas, al momento, porque saben que tienen que entregar el informe a SUNAFIL,
No colocan realmente las fallas de control. Siempre concluyen en que el trabajador, ¿para qué? Por un tema de salvaguardarse a ellos de sanciones. Porque Sunafil llega y definitivamente te va a poner una sanción. En caso de accidente, obviamente. En caso de accidente, sí o sí te va a poner la sanción. Porque pues el evento ya ocurrió. ¿De acuerdo? Yo no puedo discutirte la forma como vas a entregar tus informes a Sunafil. Lo que sí puedo yo enseñarte es correcta, no por ellos, sino por ustedes mismos como organización. Porque entiendo que si vas a hacer correctamente una investigación, olvidando de momentos una fil, lo haces con la finalidad de evitar que luego vuelvan a ocurrirte más accidentes. Y si no identificas cuál fue realmente la causa, los accidentes te van a seguir ocurriendo y no vas a mejorar. Insisto, yo lo que te estoy explicando ahora, deberías presentarse a una fil cuando te corresponda, pero independientemente de eso, porque eso ya es decisión tuya, sí te recomiendo que lo apliques de forma correcta, al menos de manera interna, para que realmente hagas una gestión correcta en los accidentes y evites la ocurrencia más de ellos a tus trabajadores. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí nada más por el día de hoy. Eh, Antes de dar por culminada la sesión, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? Roberto me pregunta, yo creo que eso del exceso de confianza no existe. Se ha usado tanto que ahora ya creo que existe. O sea, es cierto que existe un factor humano en los accidentes. Yo también estoy muy peleado con esta confianza, pero sobre todo porque lo suelo encontrar mucho en informes que me han mandado, tanto como en incidentes como en accidentes que me ha tocado revisar. Porque siempre que me lo llevo, siempre concluyen, no recuerdo uno solo que no haya concluido en exceso de confianza del trabajador. Entonces yo siempre he pensado también que eso de exceso de confianza no existe, pero la verdad es que sí, hay trabajadores que sí se confían, hay trabajadores que se descuidan, hay trabajadores que quisieron avanzar más rápido y pensaron que no iba a pasar nada si evitaban o se saltaban algunos pasos, eh, y sí existe, es cierto. Lo que no puede darse el caso, insisto, es que en un informe, un buen informe al menos, se concluya que todo el accidente fue por el exceso de confianza, porque ese exceso de confianza del trabajador debería haber estado controlado. Sabemos de antemano ahora que la mayoría de informes de investigación van a concluir con eso. Entonces, entendemos o deberíamos entender que el exceso de confianza es un riesgo latente en todas las actividades y sería falta de control de la empresa no identificar la manera de cómo evitar que este exceso de confianza se convierta en un accidente. Por eso digo, ya muy bien, tienes un trabajador que no desconectó un equipo para arreglar, exceso de confianza, ¿ya? Pero ¿qué más hizo la empresa para no permitir eso? O sea, ya el trabajador se confió, muy bien, pero no había un ayudante o un supervisor que hiciera la desconexión junto con él. No había alguien que lo corrigiera con esa actividad. No había alguien que instalara algún otro sistema de protección para que el trabajador no se expusiera. Ahí hay fallas de control. Ahí hay fallas en la organización, ahí hay factores de trabajo. ¿De acuerdo? Sí, sí se puede producir el exceso de confianza. Vamos a ser un poquito flexibles y sí se puede dar. Visto de diferentes maneras, como te digo. Puede ser de distracciones, falta de concentración, motivación inadecuada, ¿no? El tema de que no, yo quiero avanzar más rápido porque quiero salir a ver el partido de Perú, por ejemplo. Entonces, sí se puede presentar de diferentes maneras, pero no podemos concluir solo con eso, porque es una forma muy leve de verlo y no vamos a llegar a corregir realmente lo que se tiene que corregir. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien más alguna duda, pregunta? Hola, Roberto. ¿Sí? ¿Tienes algo que comentar de repente? Ok, Alan, buena pregunta. Estaba el día de hoy justamente revisando algunas resoluciones de Sunafil en las cuales sentenciaban, ¿no? El tema de algunos empleadores por fallas en los accidentes, sea por tema de hiper, sea por tema de no asignar el EPP correcto, etcétera. Y generalmente sí, por principio de responsabilidad y por el artículo, no recuerdo el artículo exacto, el que habíamos revisado la vez anterior en la clase 2 sobre que la empresa tiene la obligación de implementar un sistema de gestión que controle los riesgos para los trabajadores. Partiendo de eso, Sunafil siempre concluye que un empleador tiene que controlar todos los riesgos. Y si ocurre un accidente,
Por más que un empleador diga, no, pero yo sí di, yo sí hice, yo, muy difícilmente Sunafil va a decir, ok, no fue tu culpa, fue el trabajador. Por un tema de sanciones, entiendo yo, pero generalmente casi siempre, pues, casi en el 100% de los casos, se concluye que es por un tema de falta en el empleador. Falta de control, falta de hiper, no que el hiper estuvo desactualizado, etcétera. Entonces, casi siempre Sunafil casi, no con esto no estoy criticando ni nada, pero casi la lógica de Sunafil es eh, tienes un trabajador que se accidentó, pero él se accidentó porque trabajaba para ti. Porque si tú no le hubieras dado la actividad, no le hubieras asignado esa actividad, entonces él no se hubiera accidentado, entonces no habría accidente que investigar. Es una lógica media arbitraria de repente de verlo, pero básicamente lo que busca una fila es que el empleador siempre extreme las medidas en seguridad ante un trabajador. Insisto, sabemos que los riesgos están en cualquier actividad, y es parte del control del empleador asegurarse, incluso cuando el mismo trabajador es el que falla. Recuerdo hace poco lo veía aquí en una resolución que pusieron, que es responsabilidad del empleador asegurarse de que todos los trabajadores contribuyan al sistema de gestión y cumplan lo indicado. O sea, básicamente es el empleador es responsable si el trabajador falló en cumplir las obligaciones del empleador. Básicamente algo así más o menos lo entendí. Entonces, sí, por ello es muy importante, y eso lo explicaré mañana en el curso de SOMA, los registros en seguridad. O sea, ten a tu mano todos lo que son tus charlas de capacitación, siempre ahí al día, actualizadas, bien ordenadas, entregas de BPs, cartas de compromiso con la seguridad, la revisión o inspección de los equipos, porque, por ejemplo, no puede ser que el accidente sea por un equipo defectuoso. Y dice, no, el equipo siempre estuvo así. No, espere un momento. Yo tengo mi inspección del mes pasado, del anterior, donde el equipo siempre pasó que estuvo bien. No, pero no, en la realidad te encuentro que está mal. Sí, pero la realidad también muestra que ese día que inspeccionó el equipo estaba bien. El equipo se debe haber fallado recientemente. No es que siempre estuvo mal. Y cambia la forma de verlo. Tus registros son importantísimos. No los vayas a desechar. Siempre tenlos a la mano. Todo, extrémalo en todo. En la entrega de tu IPAR, en la entrega de tu reglamento, asegura todas las medidas necesarias que demuestren que efectivamente hubo una correcta gestión en seguridad. ¿Ok? Oliver me dice, ¿cuánto tiempo puede demorar una investigación de accidentes? Siendo que a veces se requiere un informe pronto. ¿Es posible algo más breve? Oliver, el plazo que te indica la normatividad es de 10 días. Tu informe debe estar listo dentro de los 10 días. Entiendo que son 10 días, no recuerdo si son 10 días hábiles o calendarios. Si no me equivoco, son 10 días hábiles. Entonces, en 10 días tu informe, no, son calendario, creo. Entonces, en 10 días tu informe tiene que estar completamente listo. 10 días, ¿ah? ¿A quién le entregas? Al empleador. Le entregas el informe al empleador, o sea, a tu gerente. A Sunafil no le entrego, Sunafil le entregarás cuando llegue a pedírtelo. Pero en 10 días tiene que estar tu informe. O sea, por eso les comentaba que desde el día uno nada más, ya tiene que tu comisión estar recopilando evidencia, ya tiene que haberse formado tu comisión. Si la puedes formar el mismo día del accidente, mejor. Si no, ya al día siguiente formas tu comisión y que empiece a recopilar datos. Tomará que un día recopilando datos, 2, 3 días analizando las causas y el día 4 o 5 está elaborando ya el informe. En 10 días ya tiene que quedar listo el informe con lo que tengas. Al menos, bueno, esto te lo sugiero, al menos una muestra preliminar de ese informe tiene que estar a los 10 días. Ya de repente tú internamente investigas más, buscas más cosas y le agregas más cosas y reformulas el informe. Bueno, pero la primera versión ya estaba. Y el resto es un complementario que estás haciendo para asegurarte de que todo quede conforme. ¿Ok? Marco me dice, cuando hay accidentes de desconocimiento de lo que es seguridad industrial, es desconocimiento de lo que es seguridad industrial. Claro, parte de lo que son también en las causas de accidentes, se suele encontrar que es fallas en capacitar o difundir sobre la normatividad, o sobre un procedimiento, o sobre un estándar, etcétera. También es una causa común, justamente la encontramos en una de las diapos. Cuando ocurre el accidente del traslado yo viático, ¿lo asume la empresa o solo asume el traslado? No, claro, todo, recuerda que es obligación del empleador investigar sus accidentes. Por lo tanto, el empleador asume los costos de esa investigación, el tiempo de los investigadores, que se entiende que no es que vas a investigar y entonces no te pago porque no trabajas, estás trabajando haciendo la investigación. Los traslados, los viáticos, los hospedajes, eh, otro tipo de gastos que se vayan a requerir al hacer la investigación, todo eso, claro que lo asume el empleador, son gastos del empleador. Eso lo veremos también en la última clase cuando mencionemos nada más costo por accidente, que los costos de investigación van como gasto del empleador. Eso sí es así. Existen formatos preestablecidos de cada paso que se tiene que hacer en la investigación. No, Oliver, la normatividad no nos da formatos.
Sin embargo, yo en la siguiente sesión sí les voy a compartir algunos cuando desarrollemos un casito. En la siguiente clase, la del día miércoles, les voy a traer a describir un accidente así completo con todos sus detalles y vamos a ir aplicando cada una de las etapas y los pasos que habíamos visto y ahí vamos a ir entendiendo de repente un poquito más cómo hacer justamente este análisis causal o mi etapa de los 4P de repente, y ahí lo vamos a encontrar. Y también vamos a aumentar a la siguiente fase, que es justamente el establecimiento de las medidas de control. ¿De acuerdo? Ahí lo vemos también con más detenimiento. Y también les compartiré los formatos. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a dejar la sesión hasta aquí nada más. Muchísimas gracias por tu participación. Espero que hayas podido entender bien esta parte. Espero que te haya servido también la parte de las técnicas. Y bueno, nos vemos el día miércoles. No vayas a faltar para desarrollar el caso de investigación. Que tengas una buena semana, un buen inicio de semana también. Y ojalá que el día de mañana nos vaya bien contra Brasil también. Ojalá que puedas ver el partido. Yo no, porque yo estaré dando clases. Pero bueno, no importa. Hasta luego y que tengas buenas noches. Quédate con la señorita Melissa para indicaciones finales. Hasta luego.